Lugar, agradecerle muchísimo a la UNOVA, a Laura, a Flor, a Laura, por la invitación, por invitarme a compartir el panel. Lamento muchísimo no poder estar presente. Un compromiso laboral hizo imposible que pueda estar, pero comprometido a estar la próxima vez de manera presencial. En principio, bueno, celebrar el encuentro porque, como decía Laura recién, desde Faro Digital consideramos que toda instancia de conversación, de panel, de taller, toda presentación o debate legislativo, toda posibilidad que tengamos en los ámbitos educativos, como es este caso, en las organizaciones, en la sociedad civil, en la esfera pública, de conversar y poner palabras sobre esto, es un principio de solución a los desafíos actuales. Para nosotros es central la conversación, generar una conversación en torno a estas temáticas, a estos desafíos, y en ese sentido creo que lo que estamos haciendo acá tiene que ver con eso, así que lo celebramos y les agradecemos muchísimo a quienes están presentes y voy a tratar de ser lo más breve posible para que sobre todo podamos después dialogar y conversar. En primer lugar, nosotros desde Faro lo que creemos y tiene que ver con los distintos desafíos o temáticas a abordar dentro de esta época y de la relación que tenemos entre los seres humanos y la técnica, los seres humanos y los territorios digitales, tiene que ver con partir de una serie de diagnósticos que pueden ser diagnósticos más generales de época. En principio, reconocer que estamos habitando una época de muchos cambios y de cambios muy acelerados, ¿no? Hay autores que hablan de que estamos frente a un codo de la historia, un momento de una aceleración muy profunda, y esos procesos de cambio de aceleración siempre generan, sobre todo en términos de trama social, lo que nosotros denominamos como una distancia intergeneracional, ¿no? Nosotros lo que venimos observando, esto no es nuevo, si uno piensa, por ejemplo, lo que fue en su momento la revolución cultural en los 60, también generó un hiato, una distancia entre el mundo adulto y las adolescencias y las infancias. En este caso, y en la actualidad, creemos que estamos en un momento de cambios muy acelerados y que, sin lugar a duda, ocupa un lugar muy central a la hora de pensar esos cambios, lo que conocemos como revolución digital o revolución tecnológica. Esto data ya de varias décadas, pero sin lugar a dudas desde el año 2010 en adelante, con la llegada y la masificación paulatina de los teléfonos inteligentes, empiezan a darse un montón de cambios de manera muy acelerada en muchísimos planos de la vida común. Una de las premisas o desafíos que enfrentamos en la actualidad en relación a esos cambios tiene que ver centralmente con qué diagnóstico construimos alrededor de esta relación entre la sociedad y la tecnología, entre el humano y lo técnico, ¿no? En general, desde el campo de la comunicación, desde el campo de la cultura, hubo siempre una preocupación por pensar o por reflexionar o por poner en el lugar justo qué tipo de relación se establece entre una innovación tecnológica y esa sociedad que se está viendo transformada, ¿no? Por poner un ejemplo muy concreto, con la llegada del televisor hogareño, con la masificación del televisor hogareño en la década del 60 y los 70, se configuraron alrededor de esa llegada un montón de miradas, ¿no? Había narrativas o discursos por ese entonces que pensaban que se iba a abandonar la lectoescritura, que se iba a terminar la experiencia del cine o del teatro, que la llegada del televisor hogareño rediseñaba la forma en la que se consumía cultura, en la que se producía cultura, y centralmente un debate muy grande que analiza Raymond Williams, un autor con el que trabajamos mucho, tiene que ver con pensar si la llegada del televisor hogareño es la causa central de la constitución por ese entonces de lo que se conoce como familia nuclear, ¿no? El modelo de familia tradicional que se queda dentro de la casa, que es funcional a un sistema productivo y que por ese entonces, sin lugar a dudas, era la unidad social que organizaba un tipo de relación, un tipo de organización, ¿no? El modelo de familia tradicional alrededor del televisor. Y por otro lado, una serie de transformaciones de ese sistema capitalista en ese momento, que Raymond Williams indaga un poco, y él lo que define en ese momento es, estamos frente a dos posturas en tensión,
que son dos posturas muy dicotómicas. Una postura que piensa o que abreva en lo que podemos denominar así, de manera muy sencilla, como determinismo tecnológico, que es pensar que todo lo que sucede en una sociedad es a causa de ese cambio en esa tecnología, ¿no? Que la llegada del televisor hogareño inaugura un nuevo orden de lo social. Y otra mirada que tiende a pensar que el televisor hogareño es un objeto secundario, que esa transformación tecnológica es algo secundario de una transformación social que ya existía, ¿no? Un ejemplo más cercano para pensarlo es el de la práctica de las selfies, ¿no? Paula Sivilla, una antropóloga que licenciada en comunicación acá de Argentina y que se doctoró en antropología en Brasil, se hace la misma pregunta en 2012 y dice: ¿nos empezamos a sacar selfies como consecuencia de la llegada de la cámara frontal? ¿O ya estábamos queriéndonos sacar selfies e inventamos la cámara frontal para facilitar esa práctica? Y la respuesta es bastante parecida al caso del televisor, ¿no? Ninguna tecnología se desarrolla de manera aislada de los cambios de una sociedad. Toda tecnología es parte de esa transformación de la sociedad. Y en el caso de las selfies, muy claramente podemos observar, y Paula Sivilla dice, que ya llevaba muchos años en el mundo de centralidad de lo que se podría denominar como la narrativa del yo, ¿no? Los procesos de autonomía del yo, de narrativa del yo en el centro, ¿no? Fines del siglo pasado, comienzos de este siglo, empezaba a haber una literatura, una circulación de imágenes, una serie de transformaciones en la cual el sujeto, el yo, narrado estaba en el centro. Entonces Paula dice: no es casualidad o aleatorio que ese yo en el centro, o que esa narrativa del yo iba a querer también autofotografiarse. Sin lugar a dudas, ¿no? Y quienes tengamos más de 35 años recordamos esas cámaras digitales que se daban vuelta para sacarnos selfies de manera improvisada y salían mal las fotos. Sin lugar a dudas, la cámara frontal acelera esa práctica, masifica esa práctica, y no podemos hablar de la masividad de la práctica de la selfie del mismo modo que podíamos hablar antes de la llegada de la cámara frontal y después de la cámara frontal. Es un antes y un después en esa práctica. Pero no es que el yo se pone en el centro como consecuencia de la cámara frontal. Había un proceso social en marcha y una tecnología que viene a acelerar eso que ya estaba sucediendo. Cuando pensamos en la actualidad, los teléfonos inteligentes ocupan ese rol de tecnología fuerte, de tecnología que desembarca con una potencia muy grande, que cambia un montón de cuestiones, y estamos buscando en la actualidad el equilibrio, ¿no? A mí me gusta poner como ejemplo para historizar en un periodo muy corto, que son 15 años, ¿no? Para la historia no es nada 15 años y fíjense todo lo que cambió. 15 años atrás no utilizábamos WhatsApp. Los grupos de WhatsApp llegan cerca de 2012, finales de 2012, principios de 2013. Esa llegada de los teléfonos inteligentes masivos, lo que empiezan a provocar como un primer cambio grande es un proceso de convergencia digital acelerado. ¿Qué significa esto? Si nos movemos 25 o 30 años para atrás, para cada actividad que realizábamos había una tecnología determinada y distinta. Me despertaba con el despertador analógico, me iba a informar al diario de papel o al televisor hogareño a las 20 horas, escuchaba un programa humorístico, un radioteatro en la radio o el programa humorístico a las 22 horas en el televisor. Si me quería comunicar con un familiar o con un amigo, iba al teléfono fijo. Si tenía que agendar algo, tenía la agenda en papel. Si tenía que movilizarme, estaba la guía Filcar, que usábamos en el conurbano bonaerense, o la guía TEN Capital. Si quería buscar un número de teléfono o algo que quería memorizar, iba a una agenda en papel. Para cada una de las actividades existían distintas tecnologías o distintos objetos. A partir de 2010, todas esas prácticas
y todas esas tecnologías u objetos convergen en la pantalla del celular. Utilizamos el celular para comunicarnos, entretenernos, pedir el turno médico, recibir los estudios, averiguar cómo va a estar el clima antes de salir, usar el despertador, la agenda, la billetera virtual para comprar o vender cosas, para comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestras parejas. Para todo un conjunto de actividades que llevamos adelante hoy convergen en ese celular. Ese es uno de los primeros motivos por el cual estamos atravesando esta época con una fuerte dependencia de esa tecnología. Otro de los motivos tiene que ver con que esa tecnología y las plataformas que están dentro de esas pantallas tienen dueños, casi todos varones, tienen dueños varones y casi todos tienen entre 40 y 50 años de edad, y tienen un diseño específico que en palabras de las plataformas se llama diseño de la experiencia del usuario. Son plataformas diseñadas para que estemos mucho tiempo dentro de ellas y para que interactuemos mucho y rápido. Permanencia e interacción acelerada es la búsqueda que tiene toda plataforma. Un videojuego monetizado, una red social, una plataforma de contenido audiovisual, una billetera virtual o la plataforma que a ustedes se les ocurra. Permanencia e interacción acelerada. Trabajan allí los ingenieros más preparados del mundo en estimulación neurosensorial para provocar y para generar esa captura de nuestra atención. Segundo motivo por el cual utilizamos mucho esas pantallas. Estrategias de estimulación neurosensorial muy aceitadas, muy preparadas y muy sofisticadas. Y un tercer motivo que tiene que ver con que en esas pantallas, en esas plataformas, hay un montón de personas que nos importan, hay una trama vincular que se lleva adelante allí. Convergencia digital, estimulación neurosensorial y trama vincular, como tres grandes motivos por los cuales dependemos mucho de estas pantallas, y esto lo que nos tiene que llevar a entender es que por tiempo de permanencia en pantallas, hoy el promedio de conectividad de una persona adulta, y el número en adolescencia está muy poquito por debajo de eso, es casi de 8 horas 30 diarias de interacción con pantallas, a distintas pantallas según edad, con distintos fines, pero el tiempo de conectividad hoy está abarcando el 50% del tiempo que estamos despiertos. Entonces, tenemos que salir de una dicotomía con la que veníamos abordando esto años atrás. Ya no podemos pensar que lo virtual y lo real van por caminos separados. Hay una vida real que habitamos a través de territorios presenciales y territorios digitales. Y debemos conocer desde el mundo adulto un poquito más de las características de ese territorio digital. ¿Por qué? Porque en el campo del trabajo social, en el campo de la educación, en el campo de la crianza, en el campo legislativo, en el campo de las políticas públicas, llevamos muchas décadas de construcción, de cuidados, parámetros y consensos para abordar el desarrollo de las infancias, de las adolescencias y del mundo adulto en los territorios presenciales. Tenemos mucho trabajo en torno a eso. Lo que debemos entender es que las pantallas y los territorios digitales no inventan la infancia y no inventan la adolescencia. Las pantallas y los territorios digitales son el lugar donde muchas infancias y muchas adolescencias están desarrollando y llevando adelante etapas claves de su vida. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque uno de los desafíos de época es poder comprender desde el mundo adulto qué están haciendo los chicos y chicas en las pantallas y que los chicos y chicas empiecen a confiar en un mundo adulto que se compromete y que quiere dialogar sobre eso. Nos movemos sobre dos mitos. Esta es nuestra experiencia en los talleres y lo que trabajamos en territorio. Hay un mundo adulto que muchas veces cree que los chicos y chicas hacen en pantalla cosas que los chicos y chicas no hacen,
y chicos y chicas que creen que hay un mundo adulto que no entiende nada de las pantallas y solo me quiere sacar el celular. Entre esos dos mitos tenemos que trabajar para construir puentes de conversación intergeneracional. Es un desafío enorme que tenemos, es muy difícil, no es fácil, pero necesitamos construir y poner palabras con experiencias como las que lleva adelante Laura, como experiencias como las que lleva adelante Laura también, como experiencias como las que llevan adelante todas las organizaciones, espacios de ustedes mismos en este conversatorio y en cada una de las prácticas que lleva adelante en sus instituciones educativas, en los ámbitos legislativos. Poner palabras sobre esto. Y poner palabras sobre esto implica partir de construir buenos diagnósticos. Hay una infinidad de desafíos que van desde las apuestas online, la difusión de contenidos sin consentimiento, la violencia de género digital, la violencia entre pares, el grooming, la construcción de nuevas subjetividades económicas en la economía de plataformas, y muchísimas más que podríamos nombrar, que se transforman de manera acelerada, que muchas veces construyen la sensación en el mundo adulto de algo que se mueve muy rápido y que es muy difícil de abordar. Pero estamos convencidos desde Faro Digital que hay algunas columnas vertebrales que cuando las ponemos en conversación, cuando las incorporamos, ya empezamos a mirar esto distinto. ¿Por qué? Porque no se puede cuidar lo que no se conoce. Y el desafío que tenemos es de construir diagnósticos adecuados para construir conversación, para construir parámetros y construir límites y cuidados. Voy rápido, interrúmpanme si me paso, pero cierro rápido con tres temas que para nosotros son centrales al momento de abordar en general cualquiera de estos desafíos. En primer lugar, como característica que diferencia los territorios digitales de los presenciales, no hay territorio digital si no hay pantalla mediando. No hay territorio digital si no hay pantalla de acceso. Que la pantalla medie en los territorios digitales implica una serie de desafíos muy claros. En principio, algo que los chicos y chicas identifican rápidamente, se genera una distancia en la afección entre lo que hago, lo que digo, lo que subo y lo que genera eso como efecto. ¿Por qué? Porque la interacción es individual. Hay una persona frente a una pantalla y hay un efecto que sucede en otro lugar y en otro espacio y tiempo. Los chicos y chicas a esto hoy lo están experimentando y lo están poniendo en palabras en tiempo real, hablando de que la gran mayoría de los conflictos y peleas se generan en malos entendidos en las redes. Cuando uno le pregunta qué es el malentendido, lo que los chicos dicen es: se interpretan mal las cosas porque falta información. ¿Por qué falta información? Porque no está el tono, porque no está la palabra presencial, porque no está el gesto y porque no está la aclaración. Porque hay una distancia en ese efecto de anonimato y en ese efecto de distancia que genera la pantalla mediando. Entonces, primera característica a tener en cuenta para todos estos desafíos es que hay una pantalla mediando y que sobre esto tenemos que hablar mucho con los chicos y chicas. Ellos intuitivamente lo tienen, pero hay que ponerle palabra a esto. Desde el mundo adulto en conversación con ellos y ellas charlando sobre esto. Segunda característica esencial: todo ser humano desde que nace busca el reconocimiento. Necesita la mirada de un otro u otra para sobrevivir, para que ese llanto sea interpretado, para que ese grito sea interpretado, para construir un sistema social, un ser en cultura, un ser social que se desarrolla en relación con otros y otras. Ese reconocimiento inicial que busca toda persona cuando nace lo acompaña durante el resto de su vida. En el territorio digital, el reconocimiento se expresa de manera cuantitativa y explícita. ¿Qué significa esto? Toda acción en el territorio digital va acompañada inmediatamente por un número que se empieza a mover. Y esto también lo tienen clarísimo los chicos y las chicas. Subo una foto, subo un video, subo un comentario, comparto un meme, comparto un sticker, comparto una foto, lo que sea, inmediatamente hay un número que se empieza a mover. Cantidad de visualizaciones, cantidad de likes, repercusión, cantidad de comentarios, cantidad de repercusiones. Ese número que se mueve en el territorio digital es un número que ordena, entre comillas, en términos de reconocimiento, para atrás y para adelante.
es performativo también. Toda persona cuando entra en una red social identifica a otros usuarios y sabe lo que funciona y no funciona en una red por un número. Las personas exitosas son las que tienen muchos seguidores, los contenidos exitosos son los que tienen muchas reproducciones o muchos likes. En los videojuegos, desde 2014 se viene incorporando una lógica de gratificación, monetización y azar. Casi que no queda videojuego masivo que no tenga una moneda en pantalla. Una moneda en relación con un dinero real que se incorpora y una moneda que marca el ritmo del éxito y de las probabilidades que tenés en pantalla. Es el mismo número en pantalla que está en las billeteras virtuales, que está en las casas de apuestas, que está en el trading, que está en el paradigma o el horizonte criptobro. La trama vincular está atravesada también por números. Y esto debemos también identificarlo y hablarlo con los chicos y chicas. Muchas acciones de los chicos y chicas en los territorios digitales inconscientemente están buscando permanentemente números que se mueven. Y una tercera característica, podemos después profundizar o mencionar algunas más, una tercera característica muy importante a tener en cuenta es que las plataformas de 5 años a esta parte están trabajando con mucha intensidad desde ese diseño, desde esas arquitecturas digitales, para generar una incorporación cada vez más temprana de las personas y para promover una práctica más acelerada. Incorporación temprana y práctica acelerada. Son muchísimos los incentivos para que una vez que estemos dentro de la plataforma interactuemos rápidamente sin pensar. Por eso hay que construir mucho abordaje e iniciativas como la guía EMA o como la ley EMA, porque es muy difícil ir con el clic más lento en el territorio digital. La invitación es vertiginosa a cliquear, al touch, a compartir, a viralizar, a likear, a responder. Entonces el cuidado no se da en abstracto, se tiene que dar en situación, sabiendo que el territorio tiene estas características. Hoy problemas o dificultades o desafíos que veíamos cerca de los 9 o 10 años los estamos viendo más cerca de los 6 o 7. Desafíos o dificultades que veíamos cerca de los 13 los estamos viendo cerca de los 10. Los chicos y las chicas están llegando al primer celular a los 9 años y medio y ya no a los 12 como antes. La relación con las billeteras virtuales se adelantó también. Entonces, incorporación temprana y práctica acelerada como características de las plataformas. Y cierro con esto. Ante este desafío, esta descripción puede sonar pesimista. Nosotros desde Faro somos muy optimistas en que cuando se identifica y se le pone palabra a esto, que nunca es la misma palabra, obviamente, ¿no? Yo tengo una hija de 4 años que se llama Catalina y con ella converso de una manera distinta a los cuidados en el entorno o territorio digital. Y distinto es el cuidado a los 7, a los 10, a los 15, a los 20. Ahora, cuando se pueda hablar con un niño, una niña o un adolescente sobre las características del territorio digital, y ellos le ponen palabra también y nosotros aprendemos y nosotros le ponemos palabra y le ponemos escucha y trabajamos sobre esto, ya no se vuelve de la misma forma al territorio digital que antes. Cuando uno reconoce cómo funciona la arquitectura ya no se mueve igual, en ningún orden de la vida, ni en los territorios presenciales ni en los digitales. Lo que debemos construir es un gesto que la educación, que la escuela, que en Argentina tiene una larga tradición en hacerlo, que es convertir el problema o el desafío de época en objeto de estudio. Nosotros estamos de acuerdo con que hay que regular qué pantalla a qué edad, qué contenido a qué edad y qué plataforma a qué edad. Quizá nos gusta hablar de desconexión en lugar de prohibición. ¿Por qué? Porque de lo prohibido no se habla y nosotros necesitamos desconectarnos hablando mucho de eso. Nosotros tenemos que construir el momento no Roblox para hablar de Roblox, el momento no TikTok para hablar de TikTok y el momento no pantalla para hablar de las pantallas. ¿Por qué? Porque los territorios digitales, a diferencia de los territorios presenciales, borran la dimensión espacio-temporal. Los territorios presenciales tienen un adentro y un afuera claro, tienen un inicio y un final.
La UNOVA tiene una vereda, y cuando yo estoy en la vereda estoy por fuera de la UNOVA, y cuando atravesamos el portón estamos dentro de la UNOVA. Y hay un horario de inicio de las actividades y un horario de final. Bueno, el territorio digital, ese borde no lo devuelve nunca. Gmail lo corta el viernes y abre el lunes, WhatsApp lo corta a las 10 de la noche y abre a las 8 de la mañana. Roblox, si tengo conectividad, funciona en la UNOVA, en la vereda, en la calle, en la ruta, en el auto, en cualquier lado. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces es, en base a diálogo, cuidados, parámetros, construir conversación para construir el borde en el territorio digital. Las psicólogas y psicólogos dicen que donde no hay borde no hay cuidado. Bueno, el territorio digital no va a devolver el borde nunca. Lo tenemos que construir nosotros trabajando desde los ámbitos legislativos, educativos, desde las conversaciones, desde la crianza, poniendo mucha palabra y mucha escucha para construir esa experiencia de borde, ese adentro y afuera. Y desde ahí construir cuidado, ciudadanía y ciudadanía digital. Muchas gracias.